Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading de la plataforma de formación seedsmentor.com. Tenemos por delante una serie de minutos que vamos a dedicar al mundo de los mercados, en el que vamos a analizar, como sabéis, los índices principales, tanto el IBEX 35 como los directores americanos. Vamos a analizar las acciones que nos habéis solicitado a través de los distintos medios y, bueno, aprovecharemos para ver algún concepto teórico que siempre es interesante. No nos olvidamos tampoco de las criptomonedas en las que le echaremos también un vistazo. Si os gusta este vídeo, pues os agradecemos si le dais un like, pues nos ayuda a continuar difundiendo este proyecto. Empezamos sin más dilación con el IBEX 35. Tenemos ya en pantalla el IBEX 35. Como siempre, para este enfoque swing trading que hacemos, dividimos la pantalla en dos partes, un gráfico semanal a la izquierda y un gráfico diario a la derecha. ¿Qué buscamos con ello? Buscamos con ello lo siguiente. En el gráfico semanal de la izquierda, lo que tratamos de identificar es en qué etapa del ciclo de vida de Weinstein, este que tenéis aquí en pantalla, se encuentra. Es decir, si ahora mismo estáis pensando en, oye, ¿será el momento de comprar esta acción? ¿Será el momento de comprar esta cripto? ¿Será el momento de comprar lo que queráis, esta materia prima, esta divisa, lo que queráis? Lo primero que os tenéis que fijar es en el gráfico de la izquierda, en el gráfico semanal, y tratar de encontrar en qué etapa, stage es etapa en inglés, en qué etapa de este ciclo de vida se encuentra. Es decir, ese ciclo de vida viene denominado por esta media, que Weinstein, como se dedicaba más a medio plazo, utiliza la media de 30 sesiones. eh, Sin embargo, nosotros desde el punto de vista de swing trading utilizamos la de 20 diaria, o de 20 semanal en este caso. Lo que buscamos es tratar de encontrar en qué etapa de este ciclo de vida se encuentra. Si el valor veis que se encuentra dentro de una etapa 2, pues puede ser una buena opción lo que estáis pensando. Si el valor se encuentra en una etapa 4, es sin duda un error lo que estáis pensando. Simplemente con este concepto, que yo creo que es bastante sencillo, ya podéis hacer un cribado, ya podéis hacer un filtro de, oye, esto que estoy escuchando, esto que me dicen, este compañero del edificio o esta compañera del edificio que me dice, estoy comprado en no sé dónde, es el momento, está muy bien. Lo importante de esto es, o por lo menos el enfoque que le queremos dar en Seed Mentor, es que vosotros lleguéis a ser autónomos en las decisiones, es decir, no dependáis de nadie, ni de nosotros ni de nadie. Que cuando os interese un valor o escuchéis cualquier cosa de un valor, vosotros tengáis ese criterio. Y para ello, algo tan sencillo como esto que tenéis en pantalla. Ciclo de vida de la acción, 4 etapas, una de base, una ascendente, que es lo que se llama etapa 2 o tendencia alcista, una de techo, que hay varios tipos, y una de caída de etapa 4. Simplemente con que veáis en qué etapa se encuentra, pues ya tenéis una capacidad de decisión bastante objetiva para saber si ese valor es comprable. Luego habría que ver más detalles, ¿no? Pero como mínimo, siempre que no esté en etapa 2 alcista, por lo menos en los compases iniciales de la formación, yo lo descartaría. Dicho esto, quedaros con esta imagen, con esta foto que tenéis en pantalla, porque nos vamos a ir a ver la realidad. Vamos a ver cómo está el IBEX 35 en función de este ciclo de vida, perdón. Fijaros, ¿veis el ciclo? Vamos a coger, por ejemplo, la media de 40, esta que es la más gruesa, etapa 4 bajista, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, y ahora ya, cosas más concretas, estamos hablando de una etapa 1. Estamos en una etapa 1 en este marco temporal semanal. Eh, Fijaros cómo el precio corta hacia arriba y hacia abajo, la media de 20, hacia arriba, hacia abajo, y ahora si quiere continuar en ese intento de etapa 1, debería ir otra vez hacia arriba, debería ir otra vez a cortar la media de 20 hacia arriba, cosa que, bueno, por lo menos esta semana que viene a continuación lo veo un poco complicado. Fijaros cómo hay mucha indefinición en los mercados. Cada vez que veáis velas, cada vez que veáis velas con mechas a ambos lados, y de las últimas 5 ha ocurrido en 4, eso significa bueno, pues que hay una incertidumbre en el mercado, que no sabe hacia dónde tirar, literalmente. Es justo eso, si no, no existirían. Cuando hay movimientos definidos hacia abajo, por ejemplo, fijaros cómo apenas hay mechas. Está claro que este momento era bajista. Mira, este alcista, estaba claro que este es alcista, no hay mechas casi, solo al final. Bueno, pues cuando hay todas estas mechas a ambos lados, lo que nos habla es de incertidumbre en el mercado. Vamos a coger una cualquiera. Vamos a, por ejemplo, coger esta, la penúltima. Es decir, como estos gráficos semanales, la de hace 2 semanas.
Fijaros cómo la apertura en una vela roja es en la parte superior del cuerpo y cómo fue una vela verde, hasta aquí, cómo llegó a ser una vela roja totalmente con un tamaño considerable y cómo al final se ha quedado con cuerpos pequeñitos. Cuerpos pequeñitos en las velas es otra de las características de indefinición, de igualdad de fuerzas entre los dos ejércitos. ¿Qué dos ejércitos? La demanda y la oferta. Compradores y vendedores. Alcistas y bajistas, llamadlo como queráis. Al final es eso lo único que hay en los mercados. Es una batalla diaria entre esas dos partes, entre esos dos grupos. Bien, dicho esto, para mí esto continúa siendo una etapa uno en marco temporal semanal y vamos a ver en diario. En diario tenemos algo distinto, en diario tenemos una etapa 4, porque tiene unas características definidas, es decir, todos los conceptos que aprendemos en sysmentor.com son objetivos, todos. ¿Y qué quiere decir que sean objetivos? Quiere decir lo siguiente, cuando desde nuestro punto de vista decimos que algo es objetivo, es porque en cuanto la persona adquiere el conocimiento, adquiere el concepto, todas las personas, todos los alumnos que tienen ese mismo concepto, llegan a la misma conclusión. Porque no es interpretable, no depende de que yo piense de una manera o que vea de una manera u de otra, ¿no? Es totalmente objetivo. Entonces, de esta manera, cualquier miembro de la plataforma de cimiento.com te va a decir que estamos en etapa 4 en este marco temporal diario. Y ahora, fijaros porque em, esta semana lo que ha hecho, bueno, pues ha hecho la inhalación, que era lo que esperábamos, ¿no? Que hiciera cierta inhalación hacia la media de 20 en semanal, pero tampoco con muchísima fuerza, ¿no? Ha llegado a la primera zona objetivo, que era la zona de la congestión de estas velas de los 8.126, más o menos 8.130, y desde ahí ha comenzado a recortar, ¿no? ¿Y qué es lo que no me gusta desde el punto de vista alcista? Fijaros las mechas por arriba, ¿lo veis? En los dos últimos días. Quiero decir, esta vela, ¿cómo ha sido? Esta vela durante la sesión ha sido verde hasta aquí arriba. O sea, una vela verde consistente, una vela verde sólida. Y sin embargo, ha perdido mucho fuelle, tanto como el 70% del fuelle. Algo se repite, aunque un poco en menor medida, en la vela del viernes. Sube hasta aquí arriba con fuerza para luego recuperar, los bajistas recuperar, pues no sé, yo diría el 35-40% más o menos, ¿no? Esto significa que realmente fuerza alcista no hay. No hay. Hay intentos, pero fuerza alcista no hay. Y cuando esto ocurre, lo más normal es que el precio sufra y termine cayendo. Y ese es el escenario un poco que esperamos para el comienzo de semana que viene. Lo más normal deberíamos ver que un arranque un poco bajista, que va a tener la primera mini prueba de fuego, pues evidentemente en los 7.970, y que si los pierde, bueno, pues entonces ya nos vamos al siguiente nivel de los 7.911. Desde el punto de vista de swing trading, para nosotros este índice solo sería interesante operable para operar si rompe alguno de los dos escenarios. El escenario alcista, que sería la superación de los 8.361, ahí se nos abriría un buen camino, por lo menos hasta la media de 200, que son casi 200 puntos. Y en el caso bajista, en la pérdida de los 7.764, que entonces nos abriría un camino hacia la zona de los 7.300. Entonces, en esos dos casos sí que nosotros tendríamos algo muy definido y muy claro, pero mientras eso no ocurra, me da la sensación de que lo que va a suceder en el mercado son, bueno, idas y vueltas, ¿no? Como bien reflejan las mechas en estas velas semanales, ¿no? Idas y vueltas que al final para nosotros lo único que nos hacen es saltar stops, que es lo que tratamos de evitar. Entonces, desde mi punto de vista, próxima semana al menos comienzo bajista, tiene ese aspecto, para luego a lo mejor recuperar y estar cortando la media hacia arriba y hacia abajo, intentando comenzar lo que podría ser una etapa uno en este marco temporal diario. Así que de momento eso es lo que tenemos por delante. Pasamos a ver las acciones que nos habéis solicitado. Muchas gracias porque, bueno, así nos facilitáis un poco el enfocar el contenido del vídeo a lo que vosotros necesitáis. Y empezamos por PharmaMar. Empezamos por PharmaMar, una de las clásicas que pedís mucho. Vamos a ver su situación. Como siempre, ¿qué tenemos lo primero que hacer? Gráfico semanal. ¿Para qué? Para tratar de identificar la etapa en la que estamos, ¿no? Bueno, veníamos de una etapa 4, todo este tramo veis que es etapa 4, clarísimo. Luego empieza una etapa 1, que es justo donde estamos ahora, en una etapa 1. ¿Cuándo comenzaríamos una etapa 2? Bueno, comenzaríamos una etapa 2 si vemos que es capaz de superar este máximo relevante. Entonces sí que ahí estaríamos etapa 2 porque ya tendríamos la media de 20 alcista, la media de 40 que se acaba de dar la vuelta estaría alcista, lógicamente, y la estructura de máximo relevante sería creciente y la de mínimos también.
¿vale? Entonces, con esos criterios es como definimos nosotros tendencia alcista, de una manera objetiva. Tened en cuenta que nosotros no usamos líneas de tendencia porque nos parece un concepto subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora mismo hay 100 personas viendo este vídeo y ponemos un gráfico cualquiera y les decimos, oye, por favor, trazad la línea de tendencia que veáis en este gráfico, estoy seguro que entre 100 salen 5 distintas. ¿Y eso por qué es? Precisamente porque es subjetivo. Precisamente por eso, porque es subjetivo. Entonces, nosotros tratamos de huir de ese tipo de conceptos, porque ¿por qué voy a tener razón yo y tú no? O al revés, porque vas a tener razón tú y yo no. Es algo subjetivo. La manera de trabajar de Seed Mentor es a través de datos objetivos, como por ejemplo son los máximos relevantes, ¿no? Que es una cosa muy concreta, muy definida y que en cuanto aprendes el concepto ya sabes perfectamente lo que es. Además, gracias a colaboradores de Segmento, a Ismael en este caso, tenemos hasta un indicador, este indicador, que nos permite, este que tenéis aquí arriba, máximos y mínimos relevantes, que nos permite ya ni siquiera tener que buscarlo, sino que te los saca directamente a través de estas flechitas, ¿no? Así que, bueno, ventajas de formar parte de la plataforma. Estábamos hablando de que en este marco temporal estamos en una etapa 1, y vemos cómo bueno, arrancó con muchísima fuerza, que es muy típico en este valor, y luego hace una inhalación que en este caso la ha hecho en dos fases, ¿no? En dos impulsos bajistas. Fijaos cómo está cortando la media de 20 hacia arriba y hacia abajo, ¿lo veis? La corta hacia arriba, la corta hacia abajo, la corta hacia arriba. Definición de etapa 1. Definición de etapa 1. Cuando tenemos una etapa 2, normalmente las inhalaciones, es decir, la caída del precio hacia la media, se suele quedar por encima de la media de 20. Se suele. Y en este caso veis como claramente la corta hacia abajo. Es un ejemplo de etapa 1. Vamos a ver ahora en diario lo mismo, ¿en qué etapa estamos? Estamos en una etapa 2. Fijaros, media de 20 alcista, media de 40 alcista, los máximos relevantes ya crecientes, mínimos relevantes aún no son crecientes en esta etapa actual, pero tiene todo el aspecto de que lo van a ser, así que estamos en lo que llamamos una etapa 2 alcista. Y una vez que ya definimos que estamos en una etapa 2 alcista, tenemos que ver si el momento es el adecuado de entrada. Y aquí es donde entra el concepto barrio sésamo, que lo llamo así por trivializar y por facilitar un poco la explicación, pero creo que llega muy bien a la gente. ¿Qué es Barrio Sésamo? Que nuestra operativa siempre tiene que ser cerca de la media de 20, no lejos de la media de 20. Cerca de la media de 20 se abren posiciones, lejos de la media de 20 se cierran posiciones. Con este concepto, yo creo que es relativamente sencillo y fácil de interiorizar, evitaremos algunos de los principales errores que cometen los inversores novatos. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Dónde estamos? ¿El precio está cerca de la media o está lejos de la media? Pues es evidente que tras esta exhalación que llevó el precio de 65 hasta 75, pues se encuentra lejos de la media y que los precios se mueven en eso que os acabo de comentar, se mueven en zigzag, ¿no? No es lineal. Cuando un valor sube, oye, está subiendo el valor X, no es que esté subiendo en una línea recta. Eso no suele ocurrir así. Lo que suele ocurrir es que hay alejamientos de la media, que es lo que llamamos exhalaciones, y acercamientos de la media, que es lo que llamamos inhalaciones. Bueno, pues ahora mismo ha hecho esta exhalación que os voy a dibujar. ¿Lo veis? Alejamiento del precio de la media. Y luego, ¿qué hay? Inhalación. Y esta es justo lo que está comentando. Lo que está ocurriendo. La primera referencia de la inhalación siempre es la zona que llamamos, siempre es la zona que llamamos de soporte menor. Por lo tanto, este es el primer objetivo que espero que alcance PharmaMar. Me da la sensación de que en los próximos días, nos pedían la visión a corto plazo, me da la sensación de qué es esto lo que va a ocurrir. De hecho, lo voy a dejar así puesto para que cuando vuelva a ver PharmaMar veamos lo que ha ocurrido y si el escenario planteado era correcto o no, que muchas veces, que algunas veces no lo es. Pero fijaros, mi escenario es que tenga continuidad bajista en los próximos días, siga bajando, y si en esta zona, ojo, porque si luego en esta zona arranca, pues podría ser un buen momento de entrada en este valor con objetivo los 77. Con objetivo los 77, que sería el techo y lo que marcaba el fin de la etapa 1 y si lo supera, el comienzo de la etapa 2 en este marco temporal semanal. ¿Vale? Por tanto, este es mi planteamiento para este comienzo de semana, que ya mañana arrancamos. Eso en cuanto a PharmaMar. Nos piden también Robi. Vamos a ver, Robi.
Vamos a ver los laboratorios cómo están. Mirad, aquí tengo esto marcado, un ejemplo de lo que son tendencias sostenibles y tendencias ya no sostenibles. Con este grado de inclinación, esto sería eterno, podría ser eterno, esta subida. Sin embargo, cuando este grado de inclinación pasa a este ya no es sostenible. Este va a finalizar y se va a acabar. En este caso, aguantó mucho, la verdad, pero luego ya viene lo que tenía que venir. ¿No veis el ciclo de vida? Vamos a quitar la media de 20 un segundo para que lo veáis claro. ¿Veis el ciclo de vida? Etapa 2, etapa 2, etapa 2, etapa 3, ¿ves? Incluso ya se pone un poco roja aquí, etapa 3, y luego vendrá pues posiblemente una etapa 4, que sería lo suyo, ¿no? En este marco temporal semanal. Así que veis que el concepto es aplicable continuamente a cualquier gráfico que vemos, ¿no? Ahora mismo estamos en una etapa 4, ya en este marco temporal semanal, porque ya tiene la media de 20 bajando, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes también. Simplemente se está moviendo en lo que llamamos exhalaciones e inhalaciones. Exhalación, inhalación. Exhalación, inhalación. ¿Lo veis? Eso es simplemente lo que está ocurriendo. Y después de exhalación, de inhalación, bueno, de retorno del precio de la media, tocaría exhalación. Es verdad que la vela de la semana pasada es una vela alcista, es una vela bullish, es lo que llamamos una bottom tail, un martillo en castellano, y sugiere precios más altos. Bueno, vamos a ver si es capaz de conseguirlo, porque si es capaz, podría llegar incluso a este nivel de los 62 y ahí plantear un posible cambio de escenario de etapa, ¿no? En diario, bueno, fijaros como el ciclo de vida, ¿lo veis? Techo, etapa 4, etapa 1, y ahora empezaría una etapa 2 y supera este nivel de los 61,50. Ahora mismo estamos en una etapa 1. ¿Por qué lo sé? Porque está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Mirad qué sencillo. Voy a quitar la media de 40 para que no haya confusión. Mirad, ¿veis? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y ahora el viernes, otra vez arriba. Cada vez que veáis eso, etapa 1. Cuando el precio vaya hacia arriba y de la que caiga se quede por encima de la media de 20, ese es un momento importante. Es lo que llamamos el acunamiento que veremos más adelante. Vuelvo a poner la media de 20. ah, Vamos a ver. Mostrar la de 40, perdón, que la había quitado. Así que el escenario ahora para Robbie, bueno, en primer lugar no es un valor que me encante, ¿no? Porque no tiene mucho volumen y bueno, porque es incluso en etapas alcistas, es muy volátil, ¿no? Es demasiado barullo, con mucho barullo, no tiene tendencias y definidas, claras, ¿no? Entonces, yo ahora mismo, sin duda, me mantendría al margen totalmente de este valor porque está haciendo, pues eso, idas y vueltas, que lo único que nos genera a nosotros es saltar al stop, y por lo tanto solo lo vería interesante si supera, pues yo diría incluso que hasta la media de 200. Hasta ese momento yo me mantendría al margen. Si la supera la media de 200, eso ocurre porque el precio ya está a estos niveles, evidentemente, y entonces las dos medias estarían claramente alcistas. Bien, en ese escenario la etapa 4 aquí en semanal habría finalizado, la etapa 1 habría finalizado y estaríamos en un arranque de nuevo de etapa 2. Solo en ese escenario, Robbie lo vería interesante. Continuamos con la siguiente. Vamos a la Asturiana Técnicas Reunidas. Uf, 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 uf. Digo buff porque fijaros cómo ha tenido un intento de etapa 1 fallido y cómo, bueno, incluso de etapa 2, ha tenido una micro etapa 2, al superar estos máximos, empezaba una micro etapa 2 que ha perdido con mucha brusquedad y que además tiene todo el aspecto de continuar bajando. Tiene todo ese aspecto. Fijaros, qué momento clave. Siempre os digo que hay muchas velas que son de muchos días, muchas velas que son de transición, muchas semanas que son de transición, pero hay otras que son clave. Y aquí vamos a ver una de ellas. Fijaros la vela de hace 2 semanas. Esta, ¿la veis? Esta en zona de soporte, y zona de soporte viene definida por, ¿veis? Estos mínimos relevantes que toca, pues no sé, 4 o 5 veces en el mismo sitio, es una zona de soporte. Acordaos que soporte y resistencia nunca es un punto concreto. Es decir, un soporte o resistencia nunca es 6,75. Eso no existe. Es una zona donde esos precios pueden rebotar. ¿Vale? No. Entonces, por eso lo solemos marcar con una elipse. Y sabemos que en esa zona tras caídas fuertes, aquí suele rebotar el efecto memoria, podríamos decir, hace que aquí aparezcan compradores. Y en este caso, fijaros que esta vela había roto claramente durante la semana, pero claramente además, para luego darse una vuelta totalmente y cerrar por encima del soporte, de la zona de soporte. Eso es lo que llamamos una bottom tail, es lo que llamamos un shakeout, y normalmente
Y normalmente esto tiene continuidad alcista. Fijaros, esto es un fallo de ruptura de continuación alcista. Un fallo de ruptura de continuación bajista, perdón. Fallo de ruptura de continuación bajista. Y esto debería tener continuidad. ¿Y qué pasa si no tiene continuidad? Fijaros qué sentimiento de mercado nos queda tras esta vela. Esta vela fue roja. Los vendedores arrasando, encima perdiendo soporte. Sin embargo, en la parte final de la semana, los compradores que hicieron, dijeron que en zona de soporte estamos nosotros, mandamos nosotros y recuperamos todo eso. A pesar de que la batalla de esta vela la ganaron los bajistas, el sentimiento ha sido bastante alcista. ¿Eh? No ha podido convertirla en verde, que entonces ya sería totalmente alcista, sino que, pero han remontado y han salvado los muebles, ¿no? Esto debería haber tenido continuidad en la semana siguiente, porque si no es así, estamos ante lo que conocemos como el fallo del fallo. Ojo, el fallo del fallo. ¿Cómo son dos fallos? Pues fijaros, el primer fallo es que hay una ruptura que ha fallado. Y el segundo fallo es que esto debería tener continuidad hacia arriba, dada esta fuerza alcista que ha demostrado en zona de soporte. Y lo que ocurre al día siguiente, en la vela siguiente en este caso, es justo lo contrario. ¿Vale? Es la negación de este movimiento alcista completa. Por lo tanto, esto habla de mucha, y una vez más, mucha debilidad. Fijaros, otra vez, otra muestra de debilidad en la semana pasada. Fijaros, esta vela verde llegó a eliminar pues, 70% más o menos de la vela previa, ¿m? Y sin embargo, a final de sesión, a final de semana, nos da otra vez otro mensaje bajista, en lo que podríamos ser incluso un patrón 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estamos en etapa 4 en este marco temporal de técnicas reunidas y en diario, fijaros también cómo también estamos en una etapa 4, media de 20 bajando, media de 40 bajando, máximos relevantes, pues decrecientes, mínimos relevantes, los veis, decrecientes, y ahora mismo estamos en zona de soporte, pero justo en zona de soporte, ¿lo veis? Justo. Si vemos que arranca y pierde los 6,12, darle un poco de holgura, si pierde los 6,09, cuidado porque podemos tener cierta continuidad. Está en el momento clave, ¿no? Eso, ¿veis dónde está el precio, no? Esto yo lo asemejo a cuando llegas, no sé, a los montañeros, cuando llegas a la Neto, o llegas a una montaña, y estáis en el risco final, y ves que si te puedes caer hacia la izquierda, o te puedes caer hacia la derecha, a ambos lados hay precipicio, ¿no? Bueno, pues en este caso, técnicas reunidas están en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque está justo en zona de soporte. Aquí o arranca, aguanta el soporte, y arranca ya definitivamente, cosa que no sería tampoco descartable, fijaros qué tremenda caída. Está a un 23% de la media en semanal, así que tampoco sería descartable que hiciera la inhalación. Pero, en mi opinión, la opción más probable es que esto vaya para abajo y continúe su camino bajista. ¿Y por qué pienso que es mejor no, más probable este escenario bajista que este escenario alcista? Por las negaciones continuas de rebotes. ¿Lo veis? Negación totalmente de este movimiento alcista, negación de este movimiento alcista. Entonces, si además pienso que el mercado americano y el mercado español esta semana va a empezar bajando, pues no sería de extrañar que Técnicas Reunidas rompiera definitivamente este nivel y desplegara un nuevo tramo bajista. Tampoco pienso que, aunque lo haga, vaya muy allá, vaya mucho más abajo. ¿Por qué? Porque está en mínimos históricos, pero ya tiene un largo historial ya de un mes y pico con una caída tremenda. Entonces, debería caer, pero ya sabéis que los precios se mueven en exhalaciones e inhalaciones, y ha hecho una exhalación tremenda, alejándose de la media de 20 para luego volver. No lo dudéis que va a volver a la media de 20. Bueno, salvo que un valor desaparezca, ¿no? Pero no creo que Técnicas Reunidas precisamente desaparezca. Así que ese es mi escenario. Me inclino más por el lado bajista, para luego volver a hacer una inhalación. ¿M? Así que cuidado, si estáis largos, tenéis que revisar un poco vuestro planteamiento porque no podéis aceptar una caída de un 40%, ¿no? Eso es un error de los gordos. Vamos a ver, tubos. Uf, uf. Digo puff porque en cuanto veo tantas mechas, ¿veis que lo primero que destaca en el gráfico diario son mechas? ¿Lo veis? Más que cuerpos, casi. ¿Qué significa? Poco volumen. ¿eh? Mucho spread. Eso es lo que significa. Mucho spread, mucho diferencial entre compra y venta. Mucho coste implícito. Media, 232.000, pero claro, a 0,34 es capital permanente pequeñísimo. Esto es pequeñísimo. Por lo tanto, mucho cuidado con estas acciones simplemente por la liquidez, porque no es de lo más atractivo. Una vez dado ese paso y comentado eso de la liquidez, vamos a ver el tema del ciclo de vida.
Fijaros, tampoco es un ciclo de vida que esté claramente definido, ¿no? Ahora mismo es una etapa uno en este marco temporal semanal y en diario hasta me cuesta, así que imaginaros, si me cuesta, yo en mi caso particular, si yo estuviera viendo tubos reunidos para analizarla yo y para intentar entrar en ello, yo suelo utilizar esta regla. Si en el primer segundo no identifico en qué etapa está en ambos marcos temporales, en el primer segundo que veo el gráfico, la descarto automáticamente. Primero porque el tiempo es limitado y segundo porque tengo un universo de mercado tremendo, ¿eh? Entonces me da igual que sea tubos, que sea tubas, me da exactamente igual. Entonces, si solo en el mercado americano tengo 8.800 acciones, como comprenderéis, no voy a perder el tiempo en analizar una acción que no entiendo desde el punto de vista técnico. ¿Mm? Dicho esto, bueno, pues eso, una etapa 1 en este marco temporal, ya que nos la preguntáis, digo, etapa 1 en este marco temporal, y en diario, podríamos hablar también de una etapa 1 porque acaba de cortar la media de 20 hacia arriba. Bueno, sí, y superar este máximo relevante. Bueno, entre 4 y 1 entre etapa 4 y 1. En cualquiera de los escenarios, nada interesante para el corto plazo en tubos reunidos. Nada interesante. Yo me mantendría al margen, sin duda alguna. Vamos a Duro Felguera. Bueno, aquí tenemos etapa 4. Mira, mirad, una forma de identificar este ciclo de vida rápidamente, este ciclo de vida, un pequeño truco que agiliza este ciclo de vida que tenéis en pantalla, que es el ciclo de vida de Weinstein, es, fijaros, en cuanto veáis el gráfico semanal, fijaros en el color de las medias. El color de las medias, en este caso son las dos rojas. Bueno, pues la gran mayoría de las veces vas a estar en etapa 4. Si las dos son verdes, la gran mayoría de las veces vas a estar en etapa 2. Simplemente eso lo que te ayuda a agilizar el análisis, ¿no? Entonces yo nada más verlas digo, buah, eso tiene una pinta de etapa 4. Efectivamente, estamos en una etapa 4 y en ambos marcos temporales, porque fijaros en diario, ¿lo veis? Media de 20 bajando, media de 40 bajando. Es muy fácil programar en Pro Real Time y me imagino que en cualquier graficador el cambio de color de las medias en función de que esté subiendo o bajando. Y bueno, pues nada, eso está bajando en ambos marcos temporales después de esta tremenda caída de 0,80 bueno, 0,90 a 0,70, que es una barbaridad, bueno, pues lo más normal es que haya algún tipo de intento de rebote, ¿no? Fijaros cómo aquí está intentando irse hacia arriba en las últimas 5 ocasiones, pero en las 5 hay mechas por arriba, ¿lo veis? En diario. ¿Qué significa? Intentos alcistas negados. Hay poca fuerza de momento. Debería empezar a rebotar porque en semana está a un 15% de la media, pero de momento hay poca fuerza. Así que no me extrañaría que tuviera todavía cierta continuidad bajista y que volviera a testar los 0,68. Los 0,68. Y ahí sí que podría empezar a hacer un poco el suelo. Ahí sí que podría empezar a buscar ese soporte para luego construir o algún tipo de inhalación, algún tipo de subida hacia la media de 20 en diario. De momento, nada interesante tampoco veo aquí en Duro Felguera. Vamos a ver la última, perdón, última española, IAG, aquí está. Vale, etapas, semanal. Vamos a ver. Voy a quitar la media de 20 un segundo. ¿Por qué? Para que veáis el ciclo, ¿lo veis? Etapa 2, arriba y ahora abajo. ¿Lo veis? Ese es el ciclo de vida de la acción. Entonces, nada más verlo, ¿en qué etapa estamos? Bueno, pues estamos en etapa 4 bajista. Vamos a poner la de 20 para que nos lo confirme. Efectivamente, las dos, ¿veis las dos mechas? Las dos mechas, estoy guapo. Las dos medias bajando, ¿lo veis? Las dos. Y el precio por debajo, etapa 4 clarísima. En procesos de exhalación, ¿y ahora qué está? Inhalación, ¿lo veis? Inhalación. Entonces, bueno, lo más normal es que haya cierta continuidad alcista, o debería. ¿En diario en cómo estamos? Bueno, pues en diario ya empezamos a hablar casi de una etapa 1. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos cierres por encima de la media de 20. Digo casi porque para que sea una etapa 1 debería acercarse más a este valor, al 1,43 que viene, que es el que marca el último máximo relevante decreciente, este de aquí. De momento, pues ha eliminado de todo este impulso, ha eliminado el 60%, un poquito más, ¿no? A ver, déjame verlo. Sí, un poquito más. Ha eliminado bueno, pues el 70%, podríamos decir. Bueno, no es el escenario óptimo para etapa 1, debería haber eliminado un poquito más, pero bueno, está en visos de ser una etapa 1 en los próximos días. Ahora mismo hizo la exhalación, inhalación y ahora vuelve otra vez a intentar arrancar.
Bueno, IAG pienso que no está todavía para entrar en posiciones largas, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que podemos verla podemos verla encaminarse, aunque pueda sufrir al comienzo de semana por cómo veo que viene el mercado, en los próximos días hacia la zona de los 1,43. Y hasta que eso no ocurra, hasta que no supere esta zona, no lo vería interesante. Pero sí, ojo si supera 1,60 1,43. Si supera 1,43, el siguiente recorrido que tiene es hasta este nivel de los 1,60. ¿Por qué este nivel? Porque es la zona del máximo relevante. Y eso además encaja también dentro de una inhalación, de la inhalación del marco temporal semanal. Podría ocurrir perfectamente. Así que de momento yo me mantendría al margen, la verdad, pero sí que estaría muy atento, pondría una alarmita a los 1,43 por si es capaz de superar. Bueno, hasta aquí es lo que teníamos del mercado, sí, del mercado español. Vamos a dar el salto al mercado americano. Como siempre, vamos a hacer el análisis de los tres índices directores principales. Standard & Poor's, que lo vemos a través del ETF SPY que tenéis en pantalla. Vamos a ver el Nasdaq, que lo vamos a ver a través del ETF Triple Q. Y nos vamos a ver el Russell. Bien, ¿en qué estamos? Vamos a ver cómo estamos. El ciclo de vida, lo de siempre. Es que siempre es lo mismo. ¿Veis el ciclo de vida? Etapa 2, etapa 3, etapa 4. Estamos en etapa 4 en el mercado americano. Está bajista el mercado americano, sí, bueno, pues podríamos decir desde mayo, tiempo relativo, ¿no? Teniendo en cuenta que lleva 11 años o no sé cuánto subiendo, pues bueno, esto es solo una anécdota bajista de momento, ¿no? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. El mercado americano hasta hace poco era eternamente alcista, quitando el momento de COVID que sufrieron todos los mercados, pues era eternamente alcista, cosa que ahora, pues de momento no lo es. ¿En qué proceso está? Lo de siempre. Una vez que ya sabes en qué etapa, ya sabéis que los precios se mueven en exhalaciones, alejamiento del precio de la media de 20, e inhalaciones, retorno del precio a la media de 20. ¿Vale? Eso es lo que tenemos. Entonces, vamos a ver si lo tengo bien aquí. Lo que estamos haciendo es verificar el alejamiento, acercamiento, alejamiento, acercamiento. Y es justo en lo que estamos, en el acercamiento hacia la media de 20, lo que nosotros denominamos como inhalación. ¿Vale? Esa es la inhalación. Hasta ahí. Hacia la media de 20 sería una buena zona. Por lo tanto, estamos en etapa 4 en proceso de inhalación. En diario, ¿cómo estamos? Bueno, pues estamos ahora mismo estrenando una etapa 2. Estamos estrenando una etapa 2. Fijaros en el escenario, ya sabéis que me suelo dejar las huellas de cuando lo comento. Aquí decía, el escenario que consideraba probable es que arrancara hacia arriba, luego hiciera la típica consolidación para luego irse otra vez hacia arriba. Y fijaros, el día siguiente que yo lo decía, no arrancó, aunque de hecho empezó con hueco profesional bajista, que luego eliminó, hizo ese movimiento que esperábamos, consolidó, veis esta vela roja, es esta flecha roja, y luego ha arrancado hacia arriba. O sea que de momento el escenario planteado es el que se ha cubierto. Ahora, lo que no me gusta del todo, fijaros, es estas dos mechas juntas, estas dos velas juntas, son lo que llamamos una topping tail. ¿Mm? Por lo tanto, me da la sensación de que en los próximos días, mañana y pasado, podemos tener movimiento bajista hacia, pues posiblemente una media de 20. No sería ni malo para el lado alcista ni descartable, no pasa nada. Sería hasta sano, yo diría. Y empezaría a llegar hasta aquí para luego en teoría, ahí todavía tener un poquito más de fuelle para llegar hacia la zona de los 406, que es donde ya en verdad en semanal va a empezar a tener problemas, ¿no? Porque ya se está acercando a la media de 20 bajista y ahí podría comenzar el siguiente latigazo, ¿no? Pero de momento ese es el escenario que contemplo para la semana que viene. Empezar ligeramente bajista para luego intentar irse hacia la siguiente zona de control que tenemos en este gráfico. Si vamos a ver el Nasdaq, vamos a ver si vamos a ver el Nasdaq, lo veis, tenía la misma proyección, exhalación, inhalación, y eso es lo que está. Quizás el Nasdaq está un poquito más avanzado, más alcista, más fuerte, podríamos decir, y ya está más cerca incluso de la media de 20 en semanal. Y en diario, pues fijaros, el mismo escenario planteábamos, que subiera, que hiciera ese recorte para luego arrancar, y es justo lo que ha ocurrido. ¿Veis la subida? La flecha esta, la bajada, es la vela esta, para luego, con un hueco profesional, aquí tenéis ese hueco profesional, a arrancar. Y además os decía, iba más allá. La siguiente zona de control, que esperábamos era esta que tenéis marcada aquí. Ahí es donde deberían pararse. ¿Por qué? Que es una de las zonas de resistencia. Vamos a ver ahora en pantalla las tres zonas de resistencia. Aquí tenéis en pantalla
las tres zonas objetivas y una cuarta adicional que os comento luego para encontrar resistencias. Es muy sencillo. Zona de máximos y mínimos relevantes. Zona de máximos y mínimos relevantes. En la plataforma tenéis la explicación de lo que es un máximo y mínimo relevante y si no formáis parte, acordaros que tenéis una semana de acceso gratuito y podéis chequear todas estas cosas para ver si os gusta el tema. Zona de congestión de velas. El caso que acabamos de ver en Nasdaq, justo ese, por eso lo pongo, porque me acabo de acordar de esto. Zona de congestión de velas, es decir, acumulación de aperturas y cierres en torno a un mismo precio. Esa es otra zona de soporte o de resistencia. Zona de huecos, donde hay huecos, ahí va a ser zona de resistencia. Estas tres son objetivas, porque no hay duda, son estos puntos concretos. Hay una que es subjetiva y que es lo único que explico subjetivo, pero que la evidencia de años y años viendo ese movimiento me lo tengo que incorporar porque funciona muy bien. La media móvil simple de 200 sesiones, pero solo cuando hay un movimiento brusco alcista hacia ella. Es decir, y especialmente si está plana. Es decir, si tú tienes la media de 200 así y viene un valor que viene subiendo ¿eh? Como un tiro, el primer toque hacia ella es como si fuera un techo. ¡Bum! Choca, no puede. Es como si hubiera ahí un techo que no es capaz de romper. Luego hace una caída y luego ya en la segunda, ese techo es lo que yo llamo que se convierte en mantequilla, porque sí es verdad que la segunda vez lo suele pasar. Pero de primer toque, eso suele ser una resistencia. ¿Vale? Entonces, respecto al gráfico que estábamos viendo en el Nasdaq, fijaros que lo que buscamos es aplicar este concepto de zona objetiva de resistencia en zona de congestión de velas, de barullo de velas. Vamos a hablarlo claro. Aquí lo tenéis, ¿lo veis? Zona de barullo de velas. No es movimiento fluido, es zona de barullo. Y fijaros dónde se para. En la zona de barullo. ¿Lo veis? Y ahí se gira. Pero fijaros dónde se había parado antes. Había subido y se para en la zona del máximo relevante. ¿Lo veis? El punto número 1 que habíamos visto en la diapositiva. ¿Y ahora qué toca? Bueno, los precios se mueven en exhalaciones y ahora toca inhalaciones. Y ese es el escenario que considero también para Nasdaq. Considero que puede irse hacia la zona de 296 tranquilamente. Eso es lo que el escenario que veo para esta semana. Nos vamos a ver el Russell, que como sabéis nos interesa porque es lo que yo llamo el gran pelotón, ¿no? Tiene 2.000 acciones de pequeña capitalización. Y fijaros el ciclo de vida. Yo creo que este es el mejor caso del ciclo de vida. Vamos a quitar la media de, no sé, me da igual, la de 20, ¿vale? Y vamos a poner otra vez en pantalla a nuestro amigo el ciclo de vida de Weinstein, para que veamos la similitud. Yo creo que este es el mejor ejemplo, fijad. ¿Veis esto, verdad? Ciclo de vida con las 4 etapas. Ahora vemos el gráfico semanal del Russell. Esto es el mercado. No hay más. Esto es el mercado. Y en función de eso, ya solo con este concepto tenéis un punto de partida ¡buah! Que yo tardé, no sé, 10, 15 años de tiempo, 10, 15 años de dinero, de pérdidas, horroroso, hasta que encontré este enfoque, ¿no? Que no digo que sea el único, ojo, que no digo que sea el único. Hay otros enfoques que yo veo por ahí en redes sociales y tal, que me parecen, la verdad, que interesantísimos. Pero este es uno, y este funciona. Una vez que tienes la práctica, ¿no? Y los conocimientos, ¿no? Este es bueno y porque nos permite estar siempre alineados con el mercado. Siempre, si estamos en etapa 4 bajista, pues estaremos entrando en posiciones cortas principalmente. Si estamos en etapa 2 alcista, estaremos entrando en posiciones largas principalmente. ¿Vale? Voy a volver a poner la media de 20, ahí está. Vale, pues estamos en escenario 4 y luego ya tenemos que saber cómo se mueven los precios. Los habituales estáis cansados y seguro que estáis hasta el gorro de escuchar esto, pero aquí tenéis exhalación, aquí tenéis inhalación, ¿vale? Retorno hacia la media de 20. Exhalación, alejamiento de la media de 20. Inhalación, ¿lo veis? Es que siempre es lo mismo. Exhalación, ¿y ahora qué está haciendo? Inhalación. Y luego vamos a ver, porque lo más normal es que haya exhalación hacia la zona de soporte. Vale. Esto ya es lo que yo llamo trading ficción. Escenarios, generamos escenarios, porque no somos adivinos, ni yo pienso que el trabajo de un trader sea adivinar, porque entonces estaríamos fastidiados. No, tenemos que valorar escenarios y cuando vemos que esos escenarios se empiezan a convertirse en realidad, pues tratar de aprovecharlo, ¿vale? Bien, de momento estamos en este tramo alcista, ¿eh? Ahí. Bien, ahora en diario, fijaros, tenemos una etapa 1 y una etapa 2 ya. Ahora mismo una etapa 2 podríamos hablar. En proceso de exhalación y ahora que va a empezar la inhalación. Por lo tanto, también, al igual que en el Standard & Poor's, al igual que en el Nasdaq, lo que pienso es que esto va a irse hacia abajo en los próximos días, ¿vale? Sería lo suyo. Por lo menos hacia la zona de soporte menor. Y la zona de soporte menor viene marcada por esta cota de aquí,
¿vale? Los 1770. Bueno, pues lo voy a dejar ahí para ver qué hace en los próximos días y ver si estaba no cierto o estaba equivocado. Vamos a verlo. Bien, una vez repasados un poco los índices, que ya a modo de resumen vengo a decir que el comienzo de semana lo considero bajista, vamos a ver las acciones que nos habéis pedido. Algunas son de las que comentamos en el grupo de WhatsApp. Como sabéis, nosotros aquí en la plataforma tenemos dos grupos. Un grupo formativo, meramente formativo, que es el grupo de WhatsApp para los suscriptores Basic, con la plataforma Basic, y bueno, pues ahí tratamos todos los temas formativos, ¿no? Oye, dudas, porque es fundamental tener a alguien al otro lado para ir en los momentos iniciales de la formación para, oye, ¿y esta duda cómo es? ¿Y esto cómo es? No, eso lo consideramos fundamental y por eso ese grupo de WhatsApp pues funciona muy bien. Ahora en verano está más parado porque la gente más está más en la piscina y en la playa que otros temas, pero sí que funciona muy bien. Luego tenemos un grupo ya de la versión premium y ahí es un Signal, que es una plataforma similar, donde sí, ahí entramos más al grano de esta acción tiene buen aspecto para entrar en este sitio. Nosotros no hacemos recomendaciones porque no es nuestro trabajo, pero sí que ponemos en práctica los conocimientos adquiridos, ¿no? Decimos, mira, pues esta acción está dando el patrón que aprendimos en el curso esta de aquí, y sería la entrada aquí, sería el stop aquí, el objetivo sería aquí arriba, ¿no? Nosotros, evidentemente, recomendar ni queremos ni podemos las dos cosas, así que simplemente lo que hacemos es fijar desde el punto de vista formativo ejemplos del día a día, que yo creo que es como es la mejor forma de ir aclarando los conceptos. Entonces, algunas de las acciones que hemos hablado esta semana, tenemos a Lucid, esta es una de ellas, que tenía buen aspecto, fijaros el ciclo de vida, tenía una etapa 4, una etapa 1, lo veis, cortando hacia arriba y hacia abajo. Vamos a empezar, etapa 4, normalmente el precio está siempre por debajo de la media de 20, ¿lo veis? Siempre por debajo de la media de 20. Aquí ya empieza la etapa 1, porque empieza a cortar la media de 20 hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y acunamiento. Esto es el acunamiento, ¿lo veis? Es el concepto más potente que explico de todos, el concepto de acunamiento, porque suele ser un gran momento de entrada. ¿Y qué consiste en el concepto de acunamiento? Bueno, pues lo intento llamar así porque es la media de 20 la que acuna el precio, no la corta hacia abajo. Fijaros, en la vez anterior, ¿qué hizo el precio en la media de 20? La cortó hacia abajo, además con una media de 20 roja. Fijaros aquí, el precio no corta la media de 20, que es la finita, se queda incluso por encima de la de 40, ¿vale? Acunamiento y desde aquí, fijaros, arranca hacia arriba. ¿Qué pasa? Que la vela del viernes ha sido bastante, bastante mala, bastante, bastante mala. Entonces, de hecho, tanto que a nosotros nos debería haber saltado el stop, ¿eh? Nos debería haber saltado el stop, porque nosotros el stop lo tenemos 2 días más atrás, y estaría en torno, pues no sé, 19,60 o 62 por ahí, y nos hubiera saltado el stop. Para eso está el stop, que salte. ¿eh? Esta entrada habríamos entrado más o menos en ese nivel, así que nos quedamos con lo opuesto, ¿no? Y a esperar otra siguiente oportunidad. Es importante esto del stop, porque mucha gente está continuamente buscando el santo grial a través de no sé cuántos indicadores. Hay gente que tiene 7, 8 indicadores en la pantalla. Oye, respetable, cada uno es libre, ¿no? De hacer lo que quiera. En mi opinión, al final, uno, no ves el precio, que es lo realmente importante, y dos, me cuesta creer que de esos 7 indicadores no den señales contrarias. Son tantos que me parecería difícil que uno no te diga compra y otro te diga venda. Entonces, bueno, ya sabéis que nosotros no usamos ni un solo indicador, por lo menos para el análisis diario. Sí utilizamos RSC de Mansfield para la fuerza relativa de los sectores, pero poco más. Bueno, y las medias móviles las podemos considerar indicadores también, ¿no? Pero fuera de eso nosotros no trabajamos jamás no sé, con MACD, RSI, estocástico, bla, 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 bla. Vale, entonces la gente está buscando eso, el santo grial a través de un patrón determinado, a través de unos indicadores determinados, cuando en realidad para mí, desde mi experiencia personal, el verdadero santo grial está en la gestión. Está en la gestión. Está en proteger, en aprender a perder, que es una frase un poco que comercialmente no es buena. Es verdad, oye, para ganar en bolsa aprende a perder. Suena horroroso. Sí, pero es la puñetera realidad. Si cada vez que pierdes tus pérdidas son limitadas, ya tienes por ganado muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Para mí es más importante incluso que todo lo que aprendemos de patrones, sin duda alguna. Sin duda alguna. Tú, si cada vez que fallas, que vas a fallar muchas veces, es que con una tasa de éxito del 50%, casi que es una moneda al aire, con esa tasa de acierto del 50%, si tienes una buena gestión,
vas a ganar dinero. Y sin embargo, con una tasa de acierto del 70%, que, ojo, hay que tener cierto nivel, con una mala gestión vas a perder dinero. Por lo tanto, la reflexión es dejaros de buscar el patrón perfecto, dejaros de buscar el indicador perfecto, porque no existe. Bueno, por lo menos yo no lo conozco, pero creo que no existe. Y tratad de focalizaros en la gestión, ¿eh? En la gestión. ¿A qué viene todo esto? Viene a que si realmente nuestro stop este día está aquí y nos ha saltado fuera. En este caso ni has perdido. Hemos entrado aquí, en el patrón de compra uno aquí, pues ni siquiera has perdido. Pero aunque hubieras perdido tu 6-7%, que es lo que más o menos perdemos por operación cuando sale mal, es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que además yo creo que es lo que ocurre generalmente. Tenemos que evitar el concepto de acciones en el que tú estás perdiendo un 30, un 40, un 50, un 60, un 80%. Eso es lo que no es sostenible. En realidad lo que tienes que tener es probablemente muchas pérdidas pequeñitas, incluso más del 50%, tampoco pasaría nada, y menos aciertos, pero mucho más grandes, ¿vale? Y lo que ocurre generalmente es justo lo contrario. La gente, las personas, especialmente cuando no tienen mucho conocimiento, lo que tienen son acciones con pequeñas ganancias, porque en cuanto ganan un 6, un 7%, tienen miedo porque no entienden el mercado y tienen miedo a que se dé la vuelta y se caiga, y que les quites ese 6%. Y luego, al contrario, cuando la acción sale mal y está perdiendo un 20%, siempre tiene la esperanza, hope, tiene la esperanza de que nada, se dará la vuelta. Ahora yo creo que ya ha bajado mucho, está muy barata y todas estas cosas que ya sabéis, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, yo aquí me hubiera saltado el stop, no he entrado en ella, en esta, pero me hubiera saltado el stop ya el viernes y a esperar, porque a lo mejor puede darnos una oportunidad, porque el aspecto que tiene esta acción es muy, 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 muy bueno. AMD también es otra interesante. Vamos a ver cómo está AMD. Fijaros, etapa en semanal, etapa 4. ¿Lo veis? Una etapa 4. Los precios, fijaros, alejamiento, acercamiento, o sea, exhalación, inhalación, exhalación que llega a zona de soporte y desde aquí rebota, inhalación y ahora está llegando ya a una zona problemática, ¿no? Ha llegado justo a la zona de que os decíamos en esto, fijaros, vamos a verlo aquí. No, en esta no. Vamos a verlo aquí. Zona de huecos. ¿Lo veis? Esto. Bueno, pues esto es esto. ¿Lo veis la zona de hueco? Miradlo en diario. Lo podéis ver en diario o lo podéis ver en semanal, me da igual. También tenía hueco aquí. ¿Lo veis? Y mirad dónde se ha parado el precio. Por eso os digo, decís, pero es que no ha llegado justo. Claro, porque es lo que os decía antes. La zona de resistencia no es 9203. ¿Eh? La resistencia no es 9203. La resistencia es la zona de 9203. En este caso, ¿a qué ha llegado? Ha llegado a 91,58, o sea, que ha dado 40 centavos. ¿Ok? Eso es entender cómo funcionan los mercados. Entonces, ahora mismo ha llegado hasta ahí, es momento de venta de este swing, momento de cierre, y ahora esperar la inhalación. Lo de siempre. Ahora esperar la inhalación. ¿Qué esperamos de AMD? A ver si me lo piden para. No pide para entrar o lo que sea, simplemente de ese comentario de cómo está. ¿Qué toca ahora en los próximos días? Comienzo de inhalación, sin duda. En mi opinión, creo que pienso que el escenario es que va a caer hacia la media de 20, pero luego va a volver a intentarlo, porque ya tiene estructura de mínimos relevantes crecientes, entonces puede que este sea el escenario, que caiga se acerque a la media de 20 ya alcista, para luego volver a intentar irse hacia ahí, ¿vale? Ese es el escenario que considero probable en AMD. Continuamos con la siguiente, TLRY. Vamos a ver. Otra de las que comentamos en el grupo. Y fijaros, también tenía buen aspecto. También digo tenía porque se está estropeando un poco, ¿no? Pero fijaros, etapa 4 en semanal, no hay duda. El precio está muy lejos de la media, a un 26%. O sea, tiene buen recorrido de inhalación hacia la media de 20 en semanal. El ciclo de vida yo creo que se ve bastante bien también, ¿lo veis? Lo de siempre.
En diario vemos cómo ha hecho una pauta de doble mínimo, aquí lo tenéis, y cómo ha superado ya la resistencia que tenían los 3,75. La ha superado, pero con lo que llamamos un fallo de ruptura de continuación alcista. Eso es un pequeño problema, porque esos fallos de ruptura de continuación alcista suelen tener bastantes consecuencias, y no me extrañaría nada que el precio todavía continuara cayendo como mínimo hacia la zona de 3,31. No sería no sería nada descartable, ¿vale? Nada descartable. Estos fallos de ruptura de continuación alcista, mirad, vamos a ver si los podemos ver aquí. Aquí lo tenéis. Ese fallo de ruptura de continuación alcista, esto es alguna de las teorías que ponemos en la plataforma de los conceptos teóricos. Es básicamente esto, que tú tienes una resistencia, el precio ha marcado una resistencia, ¿eh? Y arranca con fuerza, y nosotros nuestra entrada, como suele ser en estos casos cuando rompe resistencia, intentamos comprar el 50% de nuestro lote al romper, ¿eh? Y el 50% a final de sesión, a final de vela. ¿Por qué? Porque no queremos que nos haga un fallo de ruptura de continuación alcista. Es decir, que el mensaje de la vela que nos interesa es cuando ya finaliza, no a las 12 de la mañana. Vamos a suponer que entramos es en el mercado español y tú estás vigilando esta acción que está, pues ya incluso empezó a romper incipientemente en la sesión previa, ¿no? Y llegan las 9 de la mañana y empieza y rompe, ¿vale? Y aquí compras el 50%. Y son las 10 de la mañana y ya está aquí arriba, ¿vale? Bien. ¿Nos interesa añadir ya el 50% aquí, a las 10 de la mañana? No. ¿Por qué no? Porque le quedan todavía un montón, 6, 7 horas de cotización, 6 horas de cotización. Entonces, pueden ocurrir muchas más cosas. Puede ocurrir que todavía se vaya para arriba o que elimine incluso todo esto. Imaginaos que Estados Unidos por la tarde abre bajista y entonces lo que ocurre es que empieza a caer y nos deja una topping tail, que lo veremos en un ejemplo posterior. Eso es lo que llamamos un fallo de ruptura de continuación alcista. Y sus consecuencias es que se van como mínimo a la zona de soporte previo. ¿Mm? Ese fallo de ruptura de continuación alcista, lo vamos a ver ahora en dos ejemplos, lo puede hacer o bien en la misma vela, haciendo una topping tail, o haciendo una vela roja aquí a continuación, que es un poco lo que ocurrió en la acción TLRY que estamos comentando, ¿no? Fijaros, puede ocurrir esto, ¿lo veis? Y el motivo de entrada, que es la ruptura, ha quedado eliminado, ¿lo veis? La vela roja elimina el motivo de entrada. Y lo más normal que ocurra en ese caso es irse hacia la zona de soporte previo. Aquí tienes un caso de Solaria. Solaria rompe y no tiene continuidad, ¿vale? La clave es, en una ruptura de continuación alcista, cuando hay una resistencia así clara como esta y la rompe, la clave es que la vela siguiente a la ruptura tenga continuidad alcista, es decir, cierre por encima. ¿Lo veis? Aquí no cierra. ¿Lo veis? No cierra por encima del máximo anterior. Esto ya genera dudas. Y en la siguiente ya, ¡pum!, ya se nos va por abajo. Y ojo que aquí os pongo el escenario menos malo, ¿eh? Lo menos malo que os puede pasar es que eh, el precio se vaya hacia la media de 20. Y desde ahí intente recomponer. Este no sería un caso grave este, pero fijaros estos otros. Este es el caso en el que os decía que la propia reversión, el propio fallo de ruptura de continuación alcista, se hace en la misma vela, no en dos como antes. Es decir, esta vela fue verde hasta arriba y luego ¡brum!, se ha dado la vuelta. Tú has entrado con el 50%. Aquí solo has arriesgado el 50%. Y si te salta el stop, estará aplicado al 50%. ¿Lo veis? Controlando las pérdidas, siempre lo mismo. Fijaros, vamos a ver algún ejemplo por aquí. Merlin Properties. Mirad cómo rompe esta vela, fue claramente alcista, ¿lo veis? Rompiendo la resistencia de los 9,30, 9,31, ¿lo veis? Esa zona. Y en el mismo día, se ha dado la vuelta. Y mirad al día siguiente, pum, latigazo para abajo y más por venir. ¿Ok? Merlin Properties. Vamos a ver que cuando ocurre esto, muchas veces, y hay mucha distancia de 2, que es la distancia entre el precio y la media de 20, hay veces que el precio ya se cae hacia la media de 20 y puede ser bastante importante. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Fijaros esta. Aquí tenemos el Standard Poor's. Ya veis que los conceptos son aplicables a cualquier cosa. Tenemos una subida muy fuerte, ¿eh?, con una consolidación. ¿Veis aquí la consolidación? Y un arranque. ¿Veis el arranque? Ahí está. Arranque fuerte que sugiere continuidad alcista. Y sin embargo, en la vela siguiente, ¿qué ocurre? Anda, no tiene continuidad. Y mirad desde entonces, descalabro. Es muy importante este concepto, fallo de ruptura de continuación alcista, porque nos puede enganchar de una manera muy fuerte. Y además, cuando ocurre en mercados
iba a decir exuberantes, como una exuberancia irracional que decía Drisman, seguro los más veteranos os acordáis. Estos fallos de ruptura de continuación alcista, el giro suele ser a través de huecos, por lo tanto te deja enganchado. Hay que tener mucho, mucho cuidado con estos casos. Y si estáis atentos y tenéis mucho conocimiento, ojo, porque es una gran oportunidad para posiciones cortas. Pero eso ya solo para gente que ya tiene ciertas tablas en los mercados, ¿vale? Entonces esto es, bueno, para el patrón de ruptura de continuación alcista que da fallido, porque no tiene, ¿por qué da fallo? Porque la vela de ruptura, que es esta, no tiene continuidad en la vela siguiente. Ni más ni menos. Es justo eso. Fijaros que ahora, estando en Ampus, aquí también estaba ocurriendo otra vez. ¿Lo veis? Tenía una zona de resistencia, ¿lo veis? Rompe. ¿Y qué ocurre al día siguiente? Para abajo. ¿Lo veis? Por lo tanto, esto como mínimo se va a ir a 2700 y luego la siguiente referencia ya estaríamos hablando de esta zona de aquí. ¿Vale? Vamos a ver si hay más ejemplos. Aquí tenemos el Dow Jones. Fijaros, sube, consolida 3 días. ¿Lo veis? 3 días de descanso. Anda, arranca con fuerza. ¿Qué pasa? Que todo el mundo, después de esta experiencia positiva, todo el mundo tiene chip alcista metido. ¿Ok? Y desde ahí arranco con fuerza. Para al día siguiente esperar que tenga continuidad alcista. Anda, no tiene continuidad. Y desde entonces, caída. Por eso es fundamental jugar muy bien con los stops, ¿vale? Para evitar comerte todo esto. Pérdidas pequeñas, acordaros. Y no sé si hay más ejemplos. Ah, sí, aquí tenemos Naturgy, el último ejemplo, Naturgy. Fijaros Naturgy. ¿Veis? Una subida, una consolidación en 1, 2, 3, 4 velas, ¿lo veis? Y arranque. Ahí está, la ruptura. Esto es ruptura de continuación alcista. Pero siempre que veáis una ruptura de continuación alcista, tenéis que tener mucho cuidado con la vela siguiente. Si la vela siguiente no tiene continuidad, es muy posible que estéis ante un fallo de ruptura de continuación alcista, este. Y en muchas ocasiones tiene consecuencias graves. Por un lado, como mínimo, sabéis que vas a ir a la zona de soporte previa, pero en muchos casos puede constituirse en el comienzo de una etapa 3 y luego de una etapa 4, ¿vale? Si nos vamos otra vez al gráfico de Tilray Brands, lo vemos aquí. Consolidación, resistencia, rompe y tiene continuidad en la vela siguiente. Que va. Por lo tanto, tiene todo el aspecto de irse como mínimo aquí, ¿vale? Aprovechando este ejemplo, pues explicamos ese pequeño concepto del fallo. AFRM. Vamos a ver. Mirad la importancia. Tiene un aspecto buenísimo, ¿eh? Tiene un aspecto buenísimo. O tenía hasta el viernes. Y me voy a explicar por qué. Fijaros, etapa, el ciclo de vida, yo creo que bueno, tiene poca duda, ¿no? ¿Cómo está haciendo ya la especie de intentando incipiente el suelo? Hacer un incipiente suelo en semanal. Vale, de momento sigue siendo etapa 4, no hay duda, pero cuidado porque ya parece que está queriendo lateralizar. Y después de la etapa 1 suele venir una etapa 2. Y ojo, cuando hay estos suelos redondeados, el objetivo final de este movimiento es esta zona de aquí. Así que cuidado con este valor en el medio plazo. En diario veis cómo el ciclo de vida se adelanta, lógicamente. La etapa 4 ya empieza una etapa 1, una etapa 1 cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Y fijaros el concepto de acunamiento. Aquí tenéis el concepto de acunamiento, fijaros. Cuando los medios, en la etapa 1 se caracteriza porque el precio corta hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? La media de 20. Hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, por lo tanto, no pasa nada. Cuando veis que corta hacia abajo, el siguiente movimiento no va a ser espectacular. Normalmente no es espectacular. Sube, la corta hacia arriba y cuando va hacia abajo, mirad lo que hace el precio. Voy a ponerlo en grande, ¿eh? ¿Veis la media? ¿Cómo acuna? ¿Lo veis? ¿Cómo acuna la media al precio? Uy, señal de que aquí esto puede irse para arriba. El siguiente movimiento espero que sea bueno. ¿Hacia dónde? Hacia la siguiente zona de resistencia. ¿Y cuál es la siguiente zona de resistencia? Miras para la izquierda y ¿qué ves? De los 3 conceptos que habíamos visto, zona de congestión, zona de huecos o máximos relevantes. ¿Cuál hay? Máximo relevante. ¿Lo veis? Anda. ¿Y dónde llega? A la zona del máximo relevante. No al punto concreto, que ya sabéis que eso no es así. A la zona. Y ahí, desde ahí, es el momento de cerrar posiciones. ¿Ya habéis hecho el swing? Es un 18%, pues venga, lo cogemos y nos vamos. ¿Y ahora qué está haciendo? Es incluso más de un 18%. ¿Y ahora qué está haciendo? La inhalación. Los precios se mueven en exhalación y en inhalación, en retorno hacia la media de 20. Y además, por otro concepto de viendo cómo arranca, lo más probable es que todavía le cueste superar esta zona. Ahora mismo, AFRM, bueno, ya evidentemente o sea, al entrar aquí por patrón de compra 1, objetivo aquí, ya se debería haber cerrado la posición. Si no lo has cerrado aquí cerca, pues la cierras en cuanto pierde este mínimo, en 28.48, por ejemplo, y habrás cogido, bueno, pues un buen
porcentaje, en torno a un 29%. Fijaros, eso me viene muy bien, porque esta es una de las que hablamos en el grupo de WhatsApp de Signal. Ese 29% entronca muy bien con lo que os digo del Santo Grial. El Santo Grial es tener controladas las pérdidas. Es decir, nosotros normalmente no le permitimos más de un 6 o un 7% de pérdida por operación. ¿Cuántas pérdidas te caben en ese 30%? Pues si pierdes un 6, te caben 5 pérdidas por un acierto. ¿Lo veis? Eso es lo que genera una esperanza matemática, es un concepto matemático, esperanza matemática positiva. Entonces, si eres capaz de mantener ese criterio, tu sostenibilidad en los mercados está garantizada. Pero claro, si tú permites que una acción te caiga un 55%, pues estás fastidiado, no puedes hacer nada porque recuperar un 55 no te vale con recuperar un 55 al alza, ya sabéis que es más, ¿no? Entonces es muy, 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 muy complicado. Bien, esto me viene muy bien por el 29 y ahora que está haciendo inhalación, habría que esperar a que se rearme, ¿no? De momento, ya la salida, si no la has hecho, la estás haciendo tarde ya. Vamos a ver Amazon, que si lo escribo bien sale Amazon, bueno, si no también porque esto es muy listo, pero Amazon, aquí está Amazon. Vamos a ver cómo está Amazon. Vale, bueno, pues fijaros, Amazon está en etapa 4 en marco temporal semanal, pero ya haciendo una especie de suelo, y en diario está en proceso de inhalación hacia la media de 20, y en diario vemos como ya el ciclo de vida, etapa 4, etapa 1, y ahora está en etapa 2. Fijaros, perdón, perdón. Estamos en etapa 4, etapa 1, podríamos decir etapa 1, sí. Bueno, sí, yo diría todavía etapa 1. Fijaros, cortando hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué sería ideal en Amazon? Pero ideal, ideal. Ahora mismo, después de esta exhalación, ¿qué toca? Comienzo de inhalación. Ideal, ideal, ocurriría que esta caída se quedara por encima de la media de 20, que ya va claramente ascendente, para hacernos el concepto que denominamos acunamiento. Si eso lo hiciera, si ese hiciera acunamiento, lo que esperaríamos luego, no sé si en primera o en segunda instancia, por viendo cómo nace, pero bueno, vamos a suponer que en primera instancia sería un buen movimiento, por lo menos hacia la zona del hueco, por lo menos, a ver si lo pongo, por lo menos hasta esta zona, ¿ok? Hasta los 135. Eso sí sería un buen momento. Este escenario, de acunamiento es este. Fijaros, ¿lo veis? Esto sería. Digamos que Amazon estaría empezando a caer este, ¿vale? Ahí. Eso es lo que buscaríamos, ¿no? Bueno, en realidad Amazon está igual que esta, ¿no? Pero lo que buscamos, el concepto es este, que cuando caiga se quede por encima, la media de 20 acune al precio. Eso es lo que buscaríamos en Amazon, ¿eh? Que cuando caiga el precio sea acunado por la media de 20. Y si eso ocurre, pues bueno, tiene un muy buen recorrido hacia la zona ya de 137, ¿eh? Y eso es interesante porque además en semana tiene un movimiento fluido hacia arriba, o sea que es interesante esperar y yo creo que a miércoles, jueves puede estar Amazon. Bien, hasta aquí lo que teníamos, hoy me he enrollado mucho, hasta aquí lo que teníamos del mercado americano. Vamos a pasar al mundo cripto. Hoy empezamos como siempre por la cripto de referencia, que es el Bitcoin. Vamos a ver Bitcoin, porque ¿os acordáis del concepto de ciclo de vida de la acción? Vamos a ponerlo mensual. Vamos a ver mensual cómo está esto. Mirad, en mensual, ¿veis el ciclo de vida? Etapa 2, y ahora está como lateralizando, ¿no? Vamos a verlo en semanal para que veáis que es aplicable en cualquier marco temporal, ¿veis? La subida y luego ya la bajada. Estamos en etapa 4 en semanal, la media de 20 bajando, la media de 40 bajando. Pero ¿qué pasa? Que se ha alejado tanto de la media que lo más normal es que haya una subida y una subida que vaya hacia la media y podríamos ver las cripto dentro de poco otra vez en 30.000. En este caso, Bitcoin, no sería nada descartable. El ciclo de vida en diario, fijaros, etapa 4, etapa 1, ¿lo veis? ¿Por qué sé que es etapa 1? Porque corta hacia arriba y hacia abajo la media de 20. ¿Lo veis continuamente? Y ahora corta hacia arriba y ahora anda, que no la está cortando. Si ahora arranca hacia arriba, vamos a quitar ya esta referencia que ya está superada. Si ahora ya arrancara hacia arriba, es decir, si superara los 22.994, o sea, los 23.000, si supera los 23.000, ojo, porque puede ser un buen momento de entrada con stop justo debajo y objetivos, pues primero 25, 24.000, pero luego bastante más arriba. Así que podemos estar ante la antesala de un buen movimiento en Bitcoin, pero para ello tiene que superar los 23.000. Y además estaríamos casi con acunamiento, ¿lo veis? Se ha cortado por encima, se ha quedado el precio por encima de la media de 20, cosa que no había ocurrido aquí, ¿lo veis?
Esa es la diferencia. Entonces, sería el comienzo de etapa 2 que podría tener muy buen recorrido. ETH, Ethereum, aquí lo tenéis, está aún más fuerte, está aún más fuerte. Fijaros cómo la etapa 1, la etapa 4, bueno, vamos a empezar como siempre en semanal, etapa 4 bajista, se alejó mucho de la media y comienza la inhalación hacia la media. ¿Lo veis? Todavía le queda recorrido. Es verdad que tiene una zona de resistencia menor aquí, los 1800, que puede pararle, ¿no? Y en diario, fijaros, muy bueno, un suelo precioso, ¿lo veis? Un suelo precioso, donde en este caso cortó hacia abajo y luego fijaros cómo esta inhalación es de un día nada más. ¿Lo veis? Ni siquiera ha tenido más caída. ¿Eso qué habla? Fortaleza. Una fortaleza que se está demostrando otra vez, porque fijaros, después de este latigazo alcista, fijaros cómo la consolidación es totalmente alcista, ¿eh? Ni siquiera viene hacia aquí abajo. ¿Por qué no baja? Porque hay demanda, ni más ni menos. Porque hay demanda. Por lo tanto, esto tiene todo el aspecto de verla próximamente en 1800, lo cual desde precios actuales también es interesante, ¿no? Como mínimo, se puede ir hacia ahí arriba, como mínimo. Y luego ya la siguiente referencia, ¿cuál sería? Pues los 1922. Así que eh, las cripto que ahora parece que están tan denostadas, eh, vais a empezar a escuchar buenas noticias. Bueno, asociando buenas a alcista. Ya sabéis que a mí eso no me gusta del todo porque para mí lo que sea alcista o bajista, desde el punto de vista del trading, es igual. Prefiero que sea alcista, desde luego, ¿no? Eso está claro, pero que a mí me mata como swing trader es que es lateral, porque me saltan mucho los stops. Así que este es un poco el escenario también para el Ethereum y tiene un aspecto de continuidad alcista. Dicho esto, pues creo que poco más. Solo quería pues, mostraros un poco la plataforma. Fijaros, aquí bueno, pues es seedsmentor.com, que si os interesa probarla, pues tenéis una semana para brujulear, como dice Santi, por ahí y ver lo que ofrecemos. Intradía, swing trading, core trading y cripto. Swing trading tenemos todas estas entradas categorizadas, con con cada tema. Por ejemplo, las acciones del día. Muchas veces ofrecemos, oye, la acción que parece que está interesante en ese día, en ese día, principalmente en el mercado americano, en función de los patrones que nosotros vamos aprendiendo, todas ellas, ¿las veis? Ahí tenéis un montón de ellas. También tenéis un espacio formativo, totalmente formativo, recursos de bolsa, donde tenéis un montón de vídeos donde explican los conceptos que voy día a día machacando en los resúmenes semanales de trading, ¿no? Gestión de stocks, bottom tail, bueno, psicotrading también, bueno, tenéis de todo aquí, tenéis horas y horas y horas de vídeos que cansaréis de escucharme, ¿no? Ya está este pesado aquí otra vez, ¿no? Bueno, lo dicho, que si os ha gustado el vídeo, pues os agradecería un like, que nos ayuda a difundir nos ayuda a difundir el proyecto y nada más, que cualquier comentario lo podéis poner aquí debajo en YouTube y estaremos encantados de responderlo. Cuidaros, hala, y nos vemos en la siguiente.